Esta semana el ministro de Salud, Fernando Carbone, hizo una grave denuncia. Más de 200.000 peruanos fueron esterilizados inconsultamente en el régimen de Alberto Fujimori, según el informe de una comisión investigadora especial nombrada por su sector. Sobre la base de estos alarmantes resultados, se habló inclusive de denunciar por genocidio al expresidente prófugo en el Japón y a sus exministros de Salud, Alejandro Aguinaga y Marino Costa-Bauer. Andrea Llosa, de Reportajes, no solo investigó el pasado, sino que visitó asentamientos humanos y colegios de Lima. Y esto es lo que encontró en materia de planificación familiar. El ministro de Salud dice, por un lado, que hay 200.000 mujeres que fueron ligadas sin consentimiento. Al día siguiente declara el presidente de la comisión que preparó ese informe diciendo que no, que solo hay 500 mujeres entrevistadas, algunas de las cuales habrían sido esterilizadas sin consentimiento. No era agradable de que le quiten a mis criaturas a su mamá, pues solamente por el maldito gobierno que él decretó que ya no tengamos más familia, pues. 200.000, dijo el ministro, menos de 500, aseguró el doctor Zúcar. Y según la Defensoría, serían 157 las denuncias de mujeres ligadas sin su consentimiento. Lo cierto es que durante el gobierno de Fujimori, el programa de planificación familiar no fue del todo limpio. Se supo y se sabe de graves abusos en el tema de la AQV, es decir, anticoncepción quirúrgica voluntaria. Pero la historia no terminó allí. La Comisión del Congreso esta semana acusó de genocidio en el caso de esterilizaciones forzadas al expresidente Alberto Fujimori y a los exministros Eduardo John Mota, Marino Costa-Bauer y Alejandro Aguinaga. Genocidio es el delito cuando se busca la desaparición premeditada de una etnia. Aquí ha sido todo lo contrario. Reportajes. Luego de las denuncias, los informes y los dimes y diretes, decidió trasladarse a los lugares más pobres de nuestra capital e indagar qué sabe la gente de planificación familiar. Los únicos testigos fueron una cámara y un micro. ¿Con qué te cuidas? No cuida nada. ¿No conoces ningún anticonceptivo? Nada. A ver, por ejemplo, te voy a hacer una demostración. ¿Qué es esto? Nada. ¿Qué es esto? No sé, ve. No, a ti de cobre sí. ¿Te de cobre? Sí. A ver, otro. ¿Qué es esto? Pastil. ¿Pero para qué? Para que no sea. ¿Qué crees que es? ¿Un óvulo? ¿Una espiral? ¿O una ampolla? Inyección. ¿Inyección? Sí. Marcelina y Victorina son hermanas. Llegaron hace unos meses de Huancavelica con sus respectivos esposos. Las dos viven juntas en la misma casa de esteras, aquí, en Huaycán. Victorina tiene 2 hijos y Marcelina, con solo 27 años, ya carga con 3. ¿Y con tu esposo? ¿Los 5 duermen ahí? 5 veces. ¿Y cómo entran los 5 ahí en la cama? En el Perú, según una encuesta de la ENDES, Encuestas Demográficas y de Salud Familiar, el 56% de las parejas sexualmente activas no se cuida con anticonceptivo. En la sierra y en la selva, el promedio de hijos que quieren tener son 2. Sin embargo, tienen 4 o más, pero muchos más. ¿Quiere más hermanitos? ¿Usted cuántos hijos tiene? Yo tengo 12. ¿12 hijos? Sí. ¿Y por qué tantos hijos? Porque más antes nosotros, la gente, no sabíamos cómo cuidarnos. Pero aunque las épocas cambien, los conocimientos no varían. Y ahora, por ejemplo, que ya estamos en otra época, ¿usted tiene idea de qué cosa es esto? No sé de esas cosas, ninguna vez yo no he utilizado, ni he visto tampoco. ¿Nunca ha visto esto?
¿Esto? Nada, ni el otro tampoco. Nada. No. ¿Y usted hubiese querido cuidarse? Claro, hubiera que cuidarme con Rey, ¿no? Para no llenarme de hijos. Como ahorita aquí no tengo eso ni para comprar ni un pan. Doña Espírita ya no recuerda la última vez que vio a 3 de sus 12 hijos. Luego de criarlos, cada uno se fue por su lado y ya no la vienen a ver. Solo vive del menú que vende a un sol. Para Lucinda, la cosa es peor. Su esposo la dejó con 8 hijos. 4 de ellos viven con él y con su amante. Lucinda tampoco se cuida, pues su infiel esposo tenía razones de peso. Argumentos que quizás tengan algo que ver con excesos del pasado. ¿Y usted con qué se cuida? Yo con nada no me cuido. Cuando le he dicho a mi esposo, ya, si quieres morirte, ya, hazte curar, aunque sea, hazte ligar. Si quieres morir, ya varios han muerto, así quieres dejarlo a tus hijos, quieres que esté así sufriendo como otros, así tragando sus pastillas y mueren así como perro, que si quieres morir, hazte ligar, aunque sea, así me decía por eso. A veces yo hacía caso a mi esposo y yo no me he hecho poner nada. Así que si su esposo regresa de Huancayo, lugar donde vive, ella podría quedar embarazada y tener al hijo número 9. Otro niño cuyo único alimento sería papa y camote. Pero Lucinda no es la única que le teme a los métodos anticonceptivos. ¿Por qué no se cuidaba? Porque me decían que le hacía mal, le hace daño la pastilla, la ampolla. Otros decían que mueren con eso. Yo tenía miedo. ¿Quién le decía eso? Las señoras que hablaban, que se cuidaban, hablaban así. ¿Se moría? Muere. Sí, de mi esposo, decimos viudo, segundo compromiso ya yo, y él dice que se ha muerto con cáncer. ¿El esposo? Ajá, DT cobre, se cuidaba con DT cobre. ¿Con qué? DT cobre, no sé cómo se dice, DT cobre, ¿no? Esta es la casa de Zoraida. La receta del menú, mejor que ella la diga. No, pues iba a cocinar. ¿Qué va a cocinar? A ver. Una sopita. Toma. A ver. Sopa de aderezo, mamá. ¿De aderezo? ¿Cómo es lo de aderezo? Le pones esto, cebolla, ajo, le pones, ¿qué se llama? Bastante ajo y cebolla y, ¿qué se llama? Aceitito y nada más. La llegada del 7 vecino Robinson, su cuarto hijo, no fue precisamente una alegría. El niño no llegó con un pan bajo el brazo, sino todo lo contrario. ¿Por qué no me has avisado? Estabas con tu regla, debías cuidar. Pero después dijo, ya importa, ya eso más. ¿Se molestó contigo? Pero Huaycán no es el único lugar que recibe a niños no anhelados. Según las cifras del ENDES, al año se producen 350.000 abortos. Y de ese número, el 5% es por violación. Según Susana Chávez, coordinadora del Flora Tristán, asegura que si el Ministerio de Salud decidiera poner en marcha la resolución aprobada en el gobierno de transición que permite promover los anticonceptivos de emergencia en el servicio público, esta cifra bajaría enormemente. Si estas mujeres hubiesen conocido que existe la anticoncepción de emergencia, definitivamente hubiese sido una alternativa para ellas y no tener que recurrir al aborto inclusive con costo de vida, ¿no? Como en torno a este producto había algunas informaciones contradictorias que venían del exterior, lo que nosotros hemos hecho es hacer las consultas oficiales a través del Colegio Médico, a través de distintas organizaciones científicas, para saber qué existe al respecto. Y hace un año se sigue investigando y para nosotros eso es un drama. Hay muchas informaciones tendenciosas a querer confundir la anticoncepción de emergencia con las pastillas que producen aborto, pero es necesario que la gente sepa que son cosas distintas. Está, como tú bien dices, avalado por la Organización Mundial de la Salud. No, la Organización Mundial de la Salud hace un informe técnico donde señala ciertas observaciones, no las aclara. Las píldoras de emergencia son anticonceptivos orales que se toman luego de haber tenido relaciones sexuales. En nuestro país, el 13% de las adolescentes ya son madres. Gisela Lazo salió embarazada a los 13. Ahora tiene 14 años y 8 meses y medio de embarazo. ¿Y tú quieres tener al bebé? Yo no lo puedo hacer nadie.
te hubieses dado cuenta a los 2 meses de embarazo y te hubiesen dicho si querías abortar, ¿qué hubieses dicho? Sí. ¿Por qué? Porque soy muy chiquita todavía. Por eso. El triple A que sostiene su casa aún le refriega en el rostro el amor que le tenía a Johnny, un hombre de 19 años que apenas supo que Gisela tendría un hijo suyo, se esfumó. Y él me dijo que no, que yo te quiero, que sales embarazada yo voy a estar contigo, todo. Gisela se fue enamorando y luego de varios intentos, a los 3 meses de enamorados, accedió. Yo siempre me agarraba así, como queriéndome tocar, ¿no? Me tocaba todo y yo le decía que no, y como mucho también me exigía, y estuve con él. Ahora no quiere saber nada de Johnny y hasta un par de meses tampoco quería saber nada de su hijo. Antes me pegaba mi barriga y no quería. Yo hacía fuerza, pero no se me venía. ¿Por qué crees que saliste embarazada así a los 14 años? Porque no me cuidé. ¿Por qué no te cuidaste? Porque no sabía yo cómo cuidarme. Entonces, ¿tú crees que es por culpa de no... Si te hubiesen contado, si te hubiesen dicho cómo cuidarte? Sí. ¿Ahí te hubieses cuidado? Sí. Gisela no quiere tener más hijos. Tampoco quiere tener otro enamorado. ¿Pero qué sucede con la educación sexual? Nosotros fuimos al colegio estatal Teresa González de Fanning y los comentarios sin tapujos fueron estos. La prevención sea más adecuada. Adecuada significa que según la edad de nosotros, puedes saber que nosotros somos niños, ¿sabes? Que impresionables también. A ver, ¿por qué? La parte del hombre que nos enseña anatomía, sí, que nos diga eso. Las cosas pornográficas, no. Para no tener hijos en vano. Cuando un joven te dice de aprender el amor y tú le dices, tienes que decirle que no porque no estás preparada. ¿Saben cómo cuidarse? Sí. ¿Cómo? Como usando las protecciones como, ay, ¿cómo era? Como el, ¿Anticonceptivos? ¿Qué tipo de anticonceptivos? Ay, ¿cómo se llama eso que se hace el condón, creo? ¿Qué sabe de planificación familiar? Nada, porque no me han enseñado. El curso de educación sexual solo se enseña durante los 3 primeros años de secundaria. ¿A ti te enseñan educación sexual? No, no enseño. ¿Te han enseñado? No, o sea, algunas veces que la psicóloga entra, ¿no? Al salón y explica. Un curso de educación sexual. Porque para que todas las chicas estemos enteradas, ¿no? Que no metamos la pata, para que sepamos, pues. Según la ENDES, se ha podido registrar que entre el 95 y el 2000 nacieron aproximadamente 1 millón de niños no deseados. Cifra alarmante, por cierto. Manchay, por ejemplo, es otro lugar que también llamó nuestra atención. ¿Tú sabes qué es esto? ¿No sabes? ¿Tú sabes qué es esto? Un hombre que sepa qué es esto, a ver. A ver. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? ¿Usted se cuida ahora? Sí. ¿Con qué se cuida? Normal, así nomás, como con mis mayores hijos, igualito. ¿Cómo normal? O sea, con mi regla, es decir. ¿Cómo es ese método? Así es decir, cuando uno está con su regla, esos días puede tener unas relaciones. Pero después, de pasando la regla, ya no, ya. Método no muy higiénico, pero que aparentemente le dio resultado. Según el ministro de Salud, durante el primer año de gestión se ha aumentado el número de consejería. Sin embargo, la ONG Flora Tristán tiene otra apreciación. No vemos los esfuerzos suficientes y ni siquiera las señales que nos den entusiasmo para decir si hay un cambio, ¿no? La consejería en planificación familiar es un tema muy sensible, no se puede hacer de manera apurada, no se puede decir, mire, hay esto, escoja. Y si usted no sabe escoger, yo escojo por usted y le recomiendo esto. No, así no es. Pero lo cierto en todo esto es que el problema existe. La información no está a la mano y un significativo número de niñas ya son madres.
La extrema pobreza todavía los azota más. Quizás la única melodía de esperanza que podría ayudarlos y ayudarlas es información y educación, sin presiones y sin abusos. Es inevitable preguntarse qué derecho tenía Alberto Fujimori y sus ministros para decidir por estas personas y mandarlos a ligarle trompas o hacerle vasectomías. Queremos creer que no hubo una mala intención, sino el deseo de disminuir esta pobreza que hemos visto en el reportaje extraordinario de Andrea Llosa. Precisamente es permitirle a la población, enseñarle a la población cuáles son los métodos que hay para planificar la familia, para tener los hijos que están en capacidad de mantener. Esa es la idea y ojalá que el nuevo ministro de Salud se dedique a eso, a educar a la población que, como hemos visto, vive en la más completa ignorancia en lo que planificación familiar se refiere. Esta semana el ministro de Salud declara el presidente de la comisión que preparó ese informe diciendo que no, que solo hay 500 mujeres entrevistadas, algunas de las cuales habrían sido esterilizadas sin consentimiento. No era agradable de que le quiten a mis criaturas a su mamá, pues solamente por el maldito gobierno que él decretó que ya no tengamos más familia. Pues. 200.000, dijo el ministro, menos de 500. Aseguró el doctor Zúcar. Y según la Defensoría, serían 157 las denuncias de mujeres ligadas sin su consentimiento. Lo cierto es que durante el gobierno de Fujimori, el programa de planificación familiar no fue del todo limpio. Se supo y se sabe de graves abusos en el tema de la AQV, es decir, anticoncepción quirúrgica voluntaria. Pero la historia no terminó allí. La Comisión del Congreso esta semana acusó de genocidio en el caso de esterilizaciones forzadas al expresidente Alberto Fujimori. Y esto es lo que encontró en materia de planificación familiar. El ministro de Salud dice, por un lado, que hay 200.000 mujeres que fueron ligadas sin consentimiento. Al día siguiente, Fernando Carbone hizo una grave denuncia. Más de 200.000 peruanos fueron esterilizados inconsultamente en el régimen de Alberto Fujimori, según el informe de una comisión investigadora especial nombrada por su sector. Sobre la base de estos alarmantes resultados, se habló inclusive de denunciar por genocidio al expresidente prófugo en el Japón y a sus exministros de Salud, Alejandro Aguinaga y Marino Costa Bauer. Andrea Llosa, de Reportajes, no solo investigó el pasado, sino que visitó asentamientos humanos y colegios de Lima.